Mire, yo la verdad es que esta diapositiva, algunos que ya me conocen pues me la habrán visto, y es que yo creo que refleja muy bien el mundo en el que vivimos, ¿no? Los dos mundos opuestos, también en nutrición, este mundo de la opulencia que pintaba y pinta el bueno de Botero, que todos reconocemos, de la sociedad de la saciedad, y este mundo, por supuesto, todavía, desgraciadamente el mayor en el mundo, que es el mundo de la desnutrición, el mundo de los marginados, el mundo todavía al que aspiramos a erradicar, por supuesto. Esto conlleva problemas, este es un mundo a erradicar en todo lo posible. Y por supuesto, el riesgo-beneficio, también desde el punto de vista nutricional, por supuesto, desde la seguridad alimentaria, como ya se les ha comentado, va a ser muy diferente en los dos mundos. Porque ¿de qué vale aquí hablar en la evaluación del riesgo-beneficio de ver si tal alimento, tal grupo de alimentos contienen más o menos ácido fólico o puede tener cierto riesgo en exceso de ácido fólico desde el punto de vista de promover, por ejemplo, un proceso neoplásico, sino que aquí el gran beneficio probablemente sea exclusivamente poderse echar un trozo de carne a la boca. Por tanto, lo que no debemos nunca olvidar es que aunque vivamos en este mundo, afortunadamente creo yo, a pesar de todos los problemas, es muy diferente desde el punto de vista también de evaluación del riesgo-beneficio nutricional, lo que es desgraciadamente más aún todavía comparativamente con en nuestra esfera en la que vivimos. Este es un sumario que muchos de ustedes conocerán de EFSA, de la Agencia Europea, y lo he traído aquí porque cuando tuve la fortuna de participar en la elaboración y en la redacción de este, yo creo que es un buen libro de análisis y beneficios del riesgo-beneficio en los alimentos, y que simplemente lo traigo como el cambio en el concepto, ¿verdad? Porque lo que era únicamente la evaluación del riesgo ha pasado a considerarse evaluación del riesgo-beneficio. Hemos tenido una historia de pensar en el riesgo, ahora empezamos a hablar de beneficio y por tanto habrá que ver cómo evaluar lo que es el gran reto que tenemos en la actualidad, y yo creo que es lo más difícil de ver. ¿Qué vamos a evaluar? Bueno, pues lógicamente en el rato que tengo disponible, y tampoco para aburrirles y aburrirnos, pues he pensado que es importante pues hablar desde lo que puede ser pues un patrón de dieta mediterránea como ejemplo, de que prácticamente nadie se atrevería a hablar de los riesgos posibles que pueda tener practicar la dieta mediterránea, ¿verdad? Cuando generalmente se nos escucha y se habla de lo que es las bondades de la dieta mediterránea. Vamos a hablar un poquito de ello. Vamos a hablar de los ejemplos de algunos alimentos que están de moda, para bien o para mal, como es el caso del pescado, como es el caso de las frutas y verduras, como es el caso de algunas bebidas alcohólicas. Vamos a ir después ya de los alimentos a los nutrientes para ver el concepto de cantidad versus calidad de las malditas, entre comillas, grasas de la dieta. El caso del ácido fólico como ejemplo de dualidad, de comportamiento dual y por tanto de cómo hay que evaluar riesgo-beneficio como ejemplo de nutriente, y otro nutriente muy actual porque constituye un auténtico problema prioritario en salud pública, que es el caso de la vitamina D. Ese es un poco el planteamiento de mi charla que les quería hacer a lo largo del día de hoy. Pero todo ello, por supuesto, sí. Bueno, pero todo ello sin olvidarnos que la casa de la dieta es muy compleja y muy desconocida. A pesar de que estemos en la era de los avances tecnológicos, etcétera, no conocemos qué constituye nuestra dieta. Y yo creo que esa es la primera premisa. Porque como también en muchas ocasiones repetimos, en esa casa tan compleja que es nuestra dieta, ¿verdad? Pues la fracción más pequeñita, que es esa fracción nutritiva, la energía, los nutrientes, el agua, pero que constituyen pues 50 sustancias, es la que relativamente conocemos bien. Pero junto a esa fracción nutritiva nos encontramos con las fracciones no nutritivas, que conocen mejor que yo, los componentes naturales de los alimentos, con una N con interrogantes, que es aquí donde podemos decir están los grandes secretos actualmente de los alimentos, por lo que vamos viendo. Y además tenemos pues esa fracción dentro de las no nutritivas, que son los aditivos y los contaminantes.
La interacción entre los nutrientes, los componentes naturales de los alimentos y los aditivos y contaminantes, pues es una gran desconocida. Por tanto, aunque pongamos ejemplos de cómo se debería evaluar el riesgo-beneficio en lo que les he dicho anteriormente, por favor no nos olvidemos que esta es, digamos, pues nuestra casa, ampliamente desconocida y por tanto, pues virgen desde el punto de vista de lo que se quiere hacer en ese sentido. Algunos ejemplos del binomio beneficio-riesgo, pues la propia dieta mediterránea, promover el consumo de aceite de oliva, para ver un poquitín luego cuando hablemos del caso de lípidos y grasas, hasta qué punto, hasta dónde debemos llegar desde el punto de vista del mensaje nutricional, cuando hablamos de las bondades del aceite de oliva y probablemente no hablemos en paralelo de que un gramo de aceite de oliva, ¿verdad?, pues son 9 kilocalorías por gramo, igual que son 9 kilocalorías por gramo de la mantequilla, la margarina o el temido sebo animal. El consumo de pescado, y de manera específica el de pescado graso, como ejemplo de tipo de alimentos que está realmente de moda, no en nuestra sociedad, que somos ictiófagos desde siempre, pero sí en otras sociedades que se han incorporado, se han adaptado a consumir pescado, el consumo elevado de alcohol, como les he dicho, la ingesta elevada de frutas y verduras, la ingesta elevada de fibra dietética o la ingesta elevada de ciertas vitaminas con ese efecto dual de los nutrientes. Y evidentemente otro principio que yo creo que todos sabemos, pero que debemos recordar, es que el riesgo es cero, no existe. El beneficio 100 tampoco, aunque muchas veces desde el punto de vista del marketing pues se nos quiera inculcar que el beneficio 100 puede existir con uno u otro alimento o con grupos de alimentos, y por tanto va a ser siempre una cuestión de balanza, por tanto de buscar el beneficio-riesgo desde el punto de vista nutricional. Comenzando con la dieta mediterránea, que una acaba está de moda, ¿verdad? Yo les traigo aquí algunas cifras. En 1985 había aproximadamente las 125 citas en revistas médicas indexadas que hablaban de dieta mediterránea. En el 2007 había 845 citas. Si nos vamos a Google y metemos el término Mediterranean Diet, aparecen más de 2 millones de citaciones. Y si metemos el término en castellano, dieta mediterránea, pues aparecen aproximadamente 1.400.000 citaciones. No hay ningún ejemplo como el de la dieta mediterránea en cuanto a éxito de concepto. Otra cosa es, por tanto, fíjense en un Google, ¿no? Otra cosa es, como vamos a ver ahora, que hay de evidencia científica. ¿Se está justificado ese éxito? Únicamente se han tenido en cuenta los beneficios, y esos beneficios son los que estamos trasladando a la población, o hay que a lo mejor ver otras cosas. Bueno, pues lo cierto es que cuando ya se va uno a la literatura científica, quizá de manera muy periodística, se lo resumo aquí, aunque ahora entraremos más, y es que hay muy escasos estudios de intervención. Afortunadamente ahora hay uno que se está desarrollando en España, que es el PREDIMED, y que nos va a dar información efectivamente sobre si el practicar dieta mediterránea da lugar a una mejora de diferentes endpoints, que es finalmente lo que interesa, pero hasta ahora son escasísimos los estudios de intervención y ninguno en prevención primaria, a pesar, insisto, de ese éxito tremendo de la dieta mediterránea. Bueno, esta es un poco la hoja de ruta que podríamos decir de la dieta mediterránea. ¿Cuándo surge, digamos, su gran éxito? Bueno, pues nos lo incorporan el éxito los anglosajones a través del estudio de los 7 países, el 7 Countries, que todos conocen. Estamos hablando de la friolera de hace 60 años, y hace 60 años se nos demuestra que el patrón de los países que seguían la dieta mediterránea, por ejemplo Creta, por ejemplo Italia, dentro del estudio de los 7 países, pues parece que daba lugar a una mayor protección, mayor supervivencia en relación con las enfermedades crónico-degenerativas, comparativamente con países que seguían dieta muy occidental, entre comillas, dieta anglosajona. A partir de ahí poco ha cambiado las cosas, es decir, estamos basando todavía nuestras supuestas bondades de la dieta mediterránea en estudios ecológicos de los años 50. Eso no ocurriría, no ocurre, de hecho, con otras ciencias. Sería casi imperdonable que siguiéramos 60 años pues con un estudio que estuvo muy bien, pero que se ha progresado poco desde ese punto de vista. A partir de los años 70, los estudios en relación con la dieta mediterránea pues tienen que ver fundamentalmente sobre alimentos, frutos secos, el vino, las frutas, los vegetales, aceite de oliva, etcétera. En los años 80 se va un poco más hacia lo que contiene el alimento y empiezan a aparecer estudios sobre el papel de ciertos componentes, los carotenoides, la vitamina E, la vitamina C, la fibra, los flavonoides, etcétera.
Y finalmente, ahora, en la etapa en la que se está, son más estudios epidemiológicos basados en ¿qué? Pues en si se siguen o no se siguen patrones supuestamente de dieta mediterránea tradicional, que era la de hace 50 o 60 años. Es decir, mayor o menor adherencia a esa dieta mediterránea. Por lo tanto, como ven, ha habido muchos zigzags, muchos vaivenes, pero en ninguna de las etapas hemos tenido resultados, creo yo, definitivos para darle ese carácter de beneficio con mayúsculas a algo en lo que todos creemos, con casi fe ciega, pero que la evidencia científica todavía es muy escasa. Por tanto, ¿cuáles son las debilidades de la evidencia para la dieta mediterránea? Y comprendo que esto no es políticamente correcto, pero yo creo que hay que decirlo. Pues que la evidencia se ha basado mayoritariamente en estudios observacionales y en muchísimas revisiones personales sobre el tema. Las revisiones personales están muy bien, se pueden escribir mejor o peor, pero evidentemente no indican en muchas ocasiones, como bien sabemos, pues trabajo experimental detrás. La mayoría de los estudios de intervención han incluido muestras de menos de 60 individuos y ha habido una gran diversidad metodológica a la hora de analizar la intervención, como les decía, el alimento frente a índices de calidad mediterránea, etcétera. Resultado, pues esa escasa evidencia científica que les decía. Ahora, afortunadamente, pues hay un diseño, un estudio muy bien diseñado que está ya dando los primeros resultados y que probablemente pues nos salga a la luz, pero estamos hablando del año 2009. En ese contexto, pues a mí también, para que vean en muchas ocasiones el beneficio o el riesgo, pues se evalúa dependiendo de quién promueve ese beneficio o ese riesgo, o dependiendo del momento en que le ha tocado vivir la moda a un determinado alimento o alimentos. ¿Qué es lo que les traigo aquí? Bueno, pues dentro de los alimentos característicos de la dieta mediterránea han tenido distinta suerte, podríamos decir, el discurso hacia lo favorable o el discurso de la ignorancia. Y en general se ha hablado más del beneficio que del perjuicio también de determinados alimentos que puedan estar presentes en la dieta mediterránea. ¿Por qué digo esto? Bueno, pues aquí tienen ustedes algunos alimentos que son casi, entre comillas, sagrados actualmente, ¿verdad? Consumir nueces, consumir aceite de oliva, el vino en moderación, se les da el carácter incluso a alimentos funcionales. Han tenido la suerte, por tanto, del conjunto de la dieta mediterránea de que se han quedado con esa bondad. Y otros, las legumbres, el pan, los cereales, son los grandes olvidados. Es decir, y ustedes casi se fijan qué es lo que está de moda, qué es casi lo que, digamos, podríamos decir, pues queda fashion, ¿no? Hablar de aceite de oliva, de nueces, pues está bien, pero no está muy bien hablar de las legumbres, ni del pan, ni de los cereales, incluso en muchas ocasiones. Por tanto, son los grandes olvidados y no hay razones para ello. El beneficio se ha ido hacia un lado y se ha olvidado de los otros. Este yo creo que también es un caso muy bueno de los vaivenes que efectivamente damos en nutrición, no porque seamos muy malas personas, pero sino porque la ciencia es muy joven y porque la evidencia científica en muchas ocasiones nos va comiendo el terreno sobre el mensaje nutricional. Y creo que un ejemplo bueno es el del vegetarianismo en la forma de pensar. ¿Qué era riesgo entonces cuando se empieza a hablar de vegetarianismo y qué es riesgo hoy cuando se sigue hablando de vegetarianismo, ¿verdad? Bueno, pues nos vamos a las publicaciones, fundamentalmente de American Journal of Clinical Nutrition, en los años 60 del pasado siglo, cuando se empiezan a publicar estudios hechos en adventistas en Estados Unidos que saben que siguen una dieta vegetariana, y en esos momentos las publicaciones de los años 60, recuerden que son los mismos años de los que hablábamos del estudio ecológico de los 7 países, pues hablaba que las personas que seguían una dieta vegetariana tenían más riesgo de padecer una deficiencia nutricional que las personas que seguían una dieta omnívora. Se hablaba de que las personas que tenían una dieta mayoritariamente vegetariana eran características de los países en desarrollo, de los países pobres, donde las poblaciones no podían consumir dietas basadas en carne. Y se hablaba de preocupación de esas dietas vegetarianas basadas solo en riesgos para la salud, ni se mencionaban los posibles beneficios de consumir más vegetales que no. Evidentemente, esto ha dado la vuelta, como creo que todos somos conscientes, y en los últimos años, en las mismas poblaciones adventistas que afortunadamente se han seguido, pues nos encontramos que ese mundo más verde en la dieta está asociado, parece, a protección frente a las enfermedades que hoy nos matan, las enfermedades crónico-degenerativas,
que tienen ustedes ahí, incluso con una mayor expectativa de vida. Por tanto, incluso se ha planteado un nuevo modelo que tienen ustedes aquí algunos rasgos o características, y es pues ese papel de los ingredientes activos que desconocíamos por completo hace 40 años y que desconocemos todavía mucho en la actualidad. Son los quinololes, los tiocianatos, los fenoles, los flavonoides, etcétera, esos componentes no nutritivos, esos secretos de los alimentos que les decía, y que parece que pueden tener un papel importante en el conjunto de la dieta, creo yo. Pero eso es una novedad. Hasta el punto, por tanto, que hoy que se plantea incluso esta pregunta: ¿es el mayor riesgo de cáncer o de enfermedades cardiovasculares, por poner dos ejemplos, en nuestros países occidentales, consecuencia solo de los excesos de energía, grasa total y saturada? O probablemente se deba también a una deficiencia en algo, no solo exceso de mucho, sino también deficiencia precisamente de estos fitoquímicos. Luego ha habido absolutamente un cambio en la forma de pensar en lo que era el vegetarianismo y lo que es actualmente una dieta fundamentalmente vegetal. Lo que antes era riesgo, hoy es beneficio, claramente. Bueno, esto es quizá exagerado, pero yo creo que demuestra bastante bien en el mundo en que estamos. Efectivamente, si nosotros vamos a nuestras magníficas cuevas prehistóricas del norte de España, pues no nos vamos a encontrar, que yo conozca, pues pinturas rupestres basadas en vegetales, sino que están basadas precisamente pues en la caza, y como dice aquí un antepasado nuestro a otro, ¿verdad? Dice: ya mi médico ya decía que deberíamos estar dibujando más frutas y vegetales. Si hubiera sido así, a lo mejor hubiéramos cambiado nuestro patrón alimentario en la actualidad. Nunca se sabe, pero lo cierto es que la historia está ahí claramente. Yendo a casos más concretos, la información sobre las bondades del consumo de vegetales, como parte fundamental crítica de una dieta saludable, son incuestionables y nadie se atrevería a cuestionarlas, de hecho, ¿verdad? ¿Qué es lo que hay que decir desde el punto de vista de riesgo a la hora de evaluar? Bueno, pues que evidentemente, como ustedes saben mejor que yo, existe la presencia de nitratos en determinadas, en mayor o menor concentración, en los vegetales que habitualmente ingerimos a través de la dieta, y que un consumo excesivo, una exposición crónica y continuada, pues puede dar lugar a problemas de carcinoma gástrico o el síndrome del bebé azul, etcétera, ¿verdad? Aquí tienen ustedes pues datos de ILS y GROPA en los que estamos trabajando en el proyecto Grafo, pues niveles de nitratos en diferentes grupos de vegetales. Es simplemente un ejemplo. Bueno, pues yo creo que esta información también hay que darla. ¿Va a aparecer esta información en, digamos, aquellas asociaciones o aquellos grupos que promueven el consumo de frutas y verduras? Me temo que no. Pueden ustedes ir a tratar de encontrarlas y verán que no suele ser así. Pero eso es lo que es la evaluación del riesgo-beneficio. Lo cierto es que hay unos niveles y que, bueno, pues hay que ver diferentes escenarios dependiendo, claro, porque una cosa es la concentración en la que aparezcan esos nitratos y nitritos en los vegetales, y otra cosa es llevarlo, lógicamente, a lo que es el consumo habitual en uno u otro país, ¿no? Y aquí tiene pues varios escenarios dependiendo pues del consumo que se recomienda, por ejemplo, de vegetales, de 400 gramos, la exposición en miligramos a estos contaminantes, como les decía, por persona y día, el porcentaje de la ingesta diaria aceptable, y bueno, pues tiene aquí un escenario, digamos, más de riesgo, en el cual pues efectivamente cuando se combina pues el consumo de espinacas, de lechuga, de rúcula, etcétera, pues en determinados consumidores pues puede exceder esa ingesta diaria aceptable. Dicho esto, que no debe plantearse aisladamente, como probablemente los enemigos, por así decirlo, de las frutas y verduras lo presentarían, o los muy alarmistas desde el punto de vista de posibles contaminantes de los alimentos, pues dicho lo cual hay que llevarlo a la balanza, como les decía, ver el impacto global sobre la salud. Y qué duda cabe que esa recomendación que hacemos en nutrición excede afortunadamente los posibles riesgos, por lo que hoy sabemos, de la contaminación, la exposición a nitratos y nitritos. Por tanto, el beneficio de comer mayoritariamente verduras y frutas, por supuesto, pues debe es más que el posible riesgo, ¿no? El caso del pescado, yo creo que también es un buen ejemplo. Llévenlo ustedes a su imagen de, dependiendo de la fuente
que tomemos para promover o no el consumo de pescado, o si es pescado de piscifactoría o es pescado, como llaman ahora, salvaje, etcétera, pues la información va a ser distinta, como se orienta. Lo cierto es que la evaluación del riesgo-beneficio desde el punto de vista del pescado nos ha venido fundamentalmente del mundo anglosajón, no de los países mediterráneos, no de España. Otra cosa es que se analicen los contaminantes que pueda haber en las distintas especies de pescado, pero globalmente esa evaluación de riesgo-beneficio nos ha venido pues de estas publicaciones que han sido pues de referencia, como es el caso de Mazzacarian, de hace 2 o 3 años, de informes del Comité Científico de Nutrición de Reino Unido, etcétera, ¿verdad? En el cual, ¿qué se plantea? Bien, en aquellas sociedades que no son consumidoras habituales de pescado, como las que estamos hablando, ¿qué beneficios puede aportar el recomendar consumir regularmente pescado 2 o 3 veces por semana, como hacemos, frente a la posible presencia de contaminantes en determinadas especies de pescado? Evalúense los riesgos y beneficios. Se llega a la conclusión, ¿verdad?, en este metaanálisis de Mazzacarian, publicado en JAMA en el 2006, que aproximadamente 250 a 500 miligramos de icosapentanoico más docosahexanoico tienen la capacidad de disminuir aproximadamente el 25% del riesgo por mortalidad por enfermedad cardiovascular. Ingestas superiores no tienen efecto adicional beneficioso. Esto normalmente desde el mundo del pescado tampoco se va a transmitir, y que existe un menor riesgo asociado al consumo de pescado graso y mucho menor aún al del pescado magro. También, efectivamente, en muchas ocasiones, ¿verdad?, tenemos la tendencia a meter en el mismo cajón a los diferentes grupos de alimentos. También ocurre eso en el caso del pescado. Bueno, pues aquí tienen ustedes que no solamente en artículos científicos, sino ya en publicaciones, en este caso del Instituto de Medicina de Reino Unido, pues alerta, por así decirlo, de cómo evaluar los riesgos y beneficios a la hora de la elección de pescado, de consumir pescado. Y yo creo que, no me voy a parar, pero aquellos que estén interesados, yo creo que una buena forma de transmitir la información a la población es hacerlo como lo han hecho, es decir, dividir por grupos de población. Por ejemplo, mujeres que se pueden quedar embarazadas o que están en periodo de lactancia. Bueno, pues aparecen en primer lugar los beneficios que son claros de consumir pescado y marisco, que tengan un alto nivel de EPA más DHA, y lo que se les indica es que deberían evitar en lo posible pues algunas especies en las que se ha visto que sí hay niveles elevados de contaminantes, como el caso de tiburón, de pez espada, etcétera, ¿verdad? Bueno, pues así se sigue haciendo esas recomendaciones de niños hasta 12 años de edad, en adolescentes, adultos y mujeres y hombres adultos que no se van a quedar embarazados, en el caso de las mujeres. Por tanto, aquí a la hora de transmitir el posible mensaje de riesgos es mucho más flexible. Ya no se habla, incluso fíjense, de especies, sino que se habla de intentar incluir una variedad de pescados en ese conjunto de la dieta. Y lo mismo, por supuesto, cuando ya hablamos de varones y mujeres adultos que están en riesgo de padecer un daño coronario. Aquí se les induce, se les incita desde el punto de vista positivo a consumir pescado regularmente, y lo que se dice es que intenten variar las diferentes especies. Yo creo que esta es la forma, una vez evaluado el posible riesgo-beneficio y visto que son mucho más los beneficios que el riesgo en el caso del pescado, de transmitirlo a la población. Esto es lo que decía en la portada también de un informe muy interesante que se ha hecho por parte del Comité Científico de Nutrición de Reino Unido, para aquellos que estén interesados. Y fíjense que acaba con una conclusión que puede ser exagerada, pero que está ahí ya desde el punto de vista de los gobiernos. Tomar o no pescado se convierte en una de las decisiones más importantes de nuestra vida en relación con la salud, porque es hoy un indicador dietético clave de relieve para la salud. Vamos a continuar con las grasas. Qué duda cabe que el interés por las grasas, ¿verdad?, existe a todos los niveles, ámbito científico y popular. Casi nadie de los que estamos aquí, o aunque preguntáramos fuera, iba a salir diciendo: yo soy un defensor de las grasas y lo que quiero es llegar
hoy a la cena y ponerme hasta arriba de grasas, porque no queda bien, no está de acuerdo a las tendencias actuales en dietética y nutrición, ¿de acuerdo? Quedaría muy bien, pues efectivamente hablando de los vegetales, las frutas, etcétera, no de las grasas. Preocupa la cantidad de grasa y su calidad. Estamos en un momento crítico, creo yo, a la hora de clasificar la grasa en mala y buena, como se hace continuamente. Mala, por tanto, es lo que significaría riesgo, buena, lógicamente, lo que significaría beneficio. Se demoniza la grasa saturada y los alimentos que la contienen, y se enaltece en principio a toda la grasa insaturada, sin más. Incluso tampoco se suele diferenciar, como habrán visto, no se suele matizar que todos los alimentos contienen ácidos grasos de todo tipo, en mayor o menor proporción, sino que se clasifica en general los alimentos de una u otra forma, ¿verdad? Y a mí eso me parece, como ocurre siempre en nutrición, peligroso. Y pues estaríamos casi todos de acuerdo, desde luego en muchas ocasiones los medios de comunicación, creo yo, que con esta afirmación: vivan la mayoría de aceites y grasas, aceites vegetales, grasas de pescado, y abajo con los cárnicos de origen terrestre o con los lácteos. Esa pancarta pues sería seguida por mucha gente, desgraciadamente. Bueno, ¿qué es lo que ha pasado? Yo creo, resumidamente, para que estemos en esa situación. ¿Está justificada o no a la hora de cómo ponemos beneficio y riesgo a la hora de, cuando hablamos de grasas? Bueno, pues lo que ha ocurrido, y lo tienen ustedes en rojo, es que la investigación sobre determinados aspectos de la grasa, como por ejemplo los descubrimientos de Brown y Goldstein sobre los receptores hepáticos de LDL colesterol, es decir, que una dieta rica en LDL colesterol pues efectivamente tiene un mayor riesgo de depositarse en los receptores hepáticos y por tanto puede dar lugar a un mayor riesgo de determinadas enfermedades. Estudios epidemiológicos como el muy conocido de Carolina del Norte o en Estados Unidos, que daban un papel claro de asociación entre grasa saturada y enfermedad. Posteriormente, los ácidos grasos trans como una nueva amenaza. Y a partir de aquí, en verde, pues aparecen pues los beneficios dentro del conjunto de las grasas. Aún ya lo hemos nombrado: el papel del aceite de oliva, los N6 de aceite de semillas, los omega 3 del pescado. Y les pongo aquí porque yo creo que eso es clave muchas veces para hablar de la temporalidad y las consecuencias, que la investigación sobre la cruz, entre comillas, de las grasas, es decir, estos aspectos y otros muchos, los que están en rojo, es anterior a la cara, a la parte bonita de las grasas. Por tanto, las consecuencias de que hubiera sido al revés, pues no las sabemos, pero que sepan que muchas veces está condicionada esa evaluación por la temporalidad o por el impacto de una u otra cosa, sin que esté evidenciado, por supuesto, científicamente, creo yo. Las controversias del alcohol, riesgo-beneficio. Bueno, yo creo que no cabe duda que estos son datos que todos pues tenemos en mente y además debemos conocer, ¿no? Aproximadamente se considera que la enfermedad alcohólica grave afecta aproximadamente pues, un 5 o 7% de la población europea. No hay duda de la toxicidad relacionada con el alcohol en diferentes patologías, ni hay por qué ocultarla desde el mundo del vino o desde el mundo de la cerveza, creo yo, a la hora de evaluar el riesgo-beneficio. No hay que ocultar también desde el punto de vista de la nutrición estrictamente que el consumo excesivo de alcohol pues produce efectos deleterios, desde el punto de vista de que proporciona energía, que va a provocar una desnutrición, que va a afectar a muchos micronutrientes, sobre todo vitaminas. Ahí estaríamos, por tanto, hablando de riesgo claramente, pero es cierto que lo que era clásico muchas veces se ha visto superado por posibles beneficios, y que probablemente ahora, si hacemos una encuesta sobre qué es lo que considera que puede ser más beneficioso o más perjudicial en relación, por ejemplo, con bebidas fermentadas de baja graduación como el vino o la cerveza, casi con toda seguridad nos van a salir más los beneficios, por los datos que tenemos, que los posibles riesgos asociados al alcohol. Los 3 pecados capitales: el pescado azul, ya les he dicho que de ser de riesgo ha pasado a ser de beneficio. El vino, les estoy diciendo que de ser de riesgo puede pasar a ser de beneficio, y evidentemente el tabaco, de momento que sepamos, nos ha librado. Sigue estando claramente como pecado capital y no permite de momento ni la evaluación del riesgo-beneficio. Lo que ya veía, de todas formas, tampoco hay que olvidarse que el tabaco, si se quiere, por parte de los fumadores, pues finalmente estamos hablando, ¿verdad?, de planta. Por tanto, aquel que quiera incluirlo en el grupo de vegetales, pues es muy libre de hacerlo, y por tanto, pues
a lo mejor incluso supera las 5 raciones diarias fácilmente fumadas. Pero bueno, eso es simplemente una anécdota. Bueno, fíjense que si analizamos las pirámides, las bebidas alcohólicas en las pirámides tan bonitas que nos inventamos en nutrición con la mejor intención de transmitir el mensaje nutricional correcto, bueno, pues aquí tienen ustedes la pirámide americana, en la que aparece el alcohol en moderación para las personas adultas, aparece el vino y la cerveza en nuestra pirámide alimentaria para la población española. Esto sería impensable, se nos llevaría a la cárcel prácticamente, o se nos desterraría científicamente hace 20 años. Y fíjense que se han incorporado a las pirámides alimentarias. Por eso les decía que evidentemente parece que está más ahora mismo la tendencia de beneficio que el posible perjuicio. Pero lo cierto, la realidad científica, es que estamos hablando de un efecto U. Es decir, que cuando se analiza, ¿verdad? Hay muchísimos estudios, pero este que es de Renaud en la población francesa, y que es un clásico, cuando se analiza el número de bebidas diarias de vino, de vasos de vino, y se relaciona con mortalidad total y por mortalidad por enfermedad cardiovascular, pues si ustedes se fijan, efectivamente es esa forma de U la que presenta los abstemios mayor riesgo de mortalidad y por supuesto aún mayor los consumidores excesivos, y es esta zona de los 2 o 3 vasos de vino diarios en los que se mostraría la protección. Finalmente, por tanto, a través de estudios científicos estamos evaluando el riesgo-beneficios. El riesgo aquí estaría el ser abstemio, el riesgo sería en tomar 5 más vasos de vino, desde luego, al día, y el beneficio estaría en este ámbito, ¿no? Pero eso yo creo que en muchas ocasiones no se transmite así la información. Luego hay que esto se lo pongo aquí porque esto es una de las últimas recomendaciones de la Organización Mundial de Lucha contra el Cáncer, y claro, lo que te dice la Organización Mundial de Lucha contra el Cáncer es que en general se eviten las bebidas alcohólicas. Si nos fuéramos a lo que habla la Asociación Americana de Cardiología, el mensaje, como ustedes saben, es diferente. Si usted está consumiendo moderadamente bebidas alcohólicas y es adulto, pues sígalo haciendo, y eso no sirve, sin embargo, para el cáncer. Luego también hay que llevarlo no solamente al contexto de la persona, sino en su caso de la prevención o no de determinadas patologías. Bueno, aquí, igual que les comentaba desde el punto de vista del pescado, pues lo mismo se ha hecho en Estados Unidos en relación con diferentes grupos de población y situaciones fisiológicas. Por ejemplo, para una mujer embarazada y para el feto, pues se dice el beber moderadamente ofrece muy poco beneficio y los riesgos son realmente muy importantes de consumir alcohol. Para un hombre de aproximadamente 30 años, el riesgo de beber y padecer accidentes sobrepasa a los posibles beneficios del consumo moderado de alcohol. Sin embargo, para un hombre de unos 60 años aproximadamente, una bebida al día puede ofrecer mayor protección frente a la enfermedad cardiovascular que el posible riesgo. Y para una mujer de 60 años de la misma edad, ¿qué es lo que habrá que tener en cuenta? Pues efectivamente la posible protección de la enfermedad cardiovascular, que parece que ofrece el consumo moderado de vino o de bebidas fermentadas de baja graduación, pero evaluar que también tiene un riesgo de padecer, un riesgo de aumentar un posible cáncer de mama. Claro, es mucho mayor la mortalidad en la mujer por enfermedad cardiovascular que por cáncer de mama, pero sin embargo la percepción de riesgo de padecer un cáncer de mama en la mujer es mucho mayor que la percepción de riesgo de padecer una enfermedad cardiovascular. Por tanto, bueno, pues eso también yo creo que es lo que hay que hacer finalmente, es individualizarlo. Luego es muy complejo, muy heterogéneo, hay que ir a nivel individual, es muy difícil el mensaje poblacional. Sí, hay que decir, si no se ve, no hay necesidad de hacerlo. Se puede conseguir en principio los mismos efectos, salvo quizás en edad avanzada, con ejercicio y dieta saludable. Como beneficio, claro, que puede mejorar los niveles de HDL en un adulto joven, y una mujer adulta joven, como se decía, se deberá evaluar el pequeño riesgo de cáncer de mama. El ácido fólico, ya hablando de algunos nutrientes. Bueno, pues esta es una tabla muy reciente, también tienen ustedes aquí de EFSA, porque es un claro ejemplo del efecto dual. Si ahora nosotros, ¿verdad?, preguntamos también periodísticamente ¿para qué sirve el ácido fólico?, la mayor parte de la población te va a hablar
de prevención de los defectos del tubo neural, para el embarazo, para prevenir malformaciones congénitas, etc. La mayor parte de la población se ha olvidado, por así decirlo, de la función tradicional, que es prevenir la anemia. La deficiencia en folatos causa anemia. Ese es un claro beneficio. Este es un claro beneficio para el 100% de la población. En el caso de la prevención de los defectos tubo neural, evidentemente estamos hablando de beneficio, pero va a ser para las mujeres en riesgo, por tanto, el beneficio es mucho más pequeño en cuanto al target de población al que va dirigido. Bien sabemos que niveles elevados de ácido fólico también, ¿verdad?, pueden ayudar a disminuir el riesgo cardiovascular mediante la disminución de los niveles de homocisteína, que va a ser un efecto global a nivel poblacional. Vamos a decir que para el 100% de la población, beneficio. Pero al mismo tiempo sabemos que si cumplimos con estas prebendas de beneficio, con cantidades más altas de ácido fólico que las que se utilizaban para la anemia, pues nos vamos a encontrar en la población de personas mayores que ese exceso de ácido fólico, ¿verdad?, pues nos puede enmascarar una posible deficiencia en vitamina B12, que es muy frecuente en las personas mayores, y por tanto esa anemia, en lo que se refiere a los factores hematológicos, no diagnosticarlos, y la neuropatía que va acompañando en paralelo a la anemia en esas personas mayores, pues que progrese su curso. Por tanto, y más recientemente se ha visto que ese exceso de ácido fólico en las poblaciones que están globalmente fortificadas puede provocar el qué, pues que aquellas personas que tengan cierto riesgo genético por hábitos o estilos de vida de padecer cáncer de colorectal, un exceso de ácido fólico puede estimular la progresión a cáncer colorectal, mientras que sin embargo puede proteger cuando no hay un inicio una iniciación en el proceso de cáncer colorectal. ¿Qué decisión tomar? Pues es muy difícil, porque cuando se evalúan puntos de beneficio y riesgo, pues ya ven ustedes qué se hace. Se recomienda a la población que tome más ácido fólico, se individualiza, se hace por grupos de población, realmente complicado, ¿verdad? Todo esto en un contexto en el cual no se olviden, lo tienen ustedes aquí en rojo, y ya está un poco incluso anticuada la diapositiva, tienen ustedes aquí en rojo los países que han optado por fortificación obligatoria de sus poblaciones, gran parte de América, como ven, no en Europa, algunos países de África y algunos países de Asia, más de 40 países, por tanto tienen fortificación obligatoria, con independencia de que te vayas a quedar embarazado o con independencia del tema del cáncer colorectal. Por tanto, ¿puede tener consecuencias adversas una ingesta excesiva de ácido fólico? La visión convencional es que no hay problemas, es lo que hemos oído siempre. Es una vitamina hidrosoluble, se excreta rápidamente, fácilmente, etc. Pero claro, esos estudios de toxicidad estaban basados en ingestas mucho menores que las que habitualmente estamos recomendando para estas nuevas funciones. Hemos hecho una tesis en colaboración con el USDA en Estados Unidos. Se han analizado todos los alimentos fortificados en Estados Unidos, que son a partir de harinas, como ustedes saben, y existe una sobrefortificación que se está corrigiendo ahora. O ha habido también una subestimación en el contenido de los folatos naturales porque había una metodología inapropiada cuando se hizo esa política de fortificación, y no es fácil analizar ese sentido del fólico, y hay muy malos datos en tablas de composición de alimentos. Luego, estamos hablando de riesgos que o están apareciendo o se pueden dar a corto plazo, pero, insisto, ahora mismo no hay elección desde el punto de vista de tomar o no alimentos fortificados en ácido fólico. Por irnos a otro grupo vulnerable, también les indico algunos datos que están apareciendo y que están suponiendo una señal de alarma también en relación con el ácido fólico, ¿verdad? Bueno, el grupo de Lewis pues ha observado que un 26% superaba el límite máximo tolerable de ingesta, que se había considerado que está aceptado para los niños. Por tanto, se estaba hablando de niveles muy elevados de folato sérico en casi la mitad de los niños de hasta 5 años. Piensen que los cereales para el desayuno y en general, pues bollería, etcétera, que es lo que está fortificado, son alimentos de alto consumo y además aceptación, sobre todo por las capas de población infantil. Pero no hay estudios de seguimiento de la exposición a largo plazo, es decir, no se está evaluando sistemáticamente de buena forma metodológica ese riesgo-beneficio en el caso del ácido fólico. Dicho todo esto, llega muy recientemente
un tema que además nos preocupa mucho en el laboratorio en el cual estamos trabajando es qué es lo que ocurre con ese exceso de ácido fólico cuando se saturan las reservas corporales y aparece ácido fólico circulante. ¿Tiene riesgo? ¿Puede afectar o no que tengamos un exceso de ácido fólico circulante, no metabolizado? ¿De acuerdo? Por tanto, ¿cuál es la asociación? ¿Qué es lo que ocurre con la presencia constante de ácido fólico no metabolizado en sangre? ¿O cuál es la asociación entre la presencia de ácido fólico sin metabolizar y sangre y, como se está viendo, que nuestro sistema inmune se ve alterado? Por tanto, fíjense que lo que iba a ser beneficio se puede convertir en riesgo para algo totalmente inesperado cuando se había ideado esa política. Y fíjense, esta es la curva de cómo aparece el ácido fólico sin metabolizar a medida que aumentamos la ingesta de ácido fólico en microgramos por día. Bueno, pues se considera que a partir de esos 250-300 microgramos al día ya aparece ácido fólico sin metabolizar. No les oculto que las ingestas recomendadas que se han marcado ahora es de 400 microgramos al día, que también es verdad que no se conocía ni se conoce bien qué es lo que puede ocurrir con este ácido fólico sin metabolizar. Bueno, esta información de Smith del 2008 pues refleja lo que les estoy diciendo un poco de diferentes metaanálisis en relación con el ácido fólico, efecto protectivo, efecto dual con cáncer colorectal, efecto dual con cáncer de mama, efecto dual con cáncer de próstata, interacciones posibles con algunos fármacos que se utilizan en la artritis reumatoide, como es el metotrexato, etcétera, etcétera. Es decir, evaluación de riesgo-beneficio a posteriori, no a priori, que es como se debería hacer. Es lo que vamos conociendo, pero yo creo que es también importante. Bueno, y por último darles algunos datos propios también muy recientes de nuestro laboratorio, en el cual se ha analizado la política de fortificación voluntaria que hay en España, como ocurre en el resto de países europeos, ¿verdad? Bueno, pues se ha elaborado una base de datos que se ha actualizado con los alimentos fortificados actualmente en nuestro mercado. Hay unos 240 alimentos fortificados, y muy rápido, esta es la distribución aproximadamente de los diferentes grupos de alimentos a los cuales se le ha adicionado ácido fólico, sobre todo, como tienen ustedes aquí, en cereales y derivados, leches y derivados, productos dietéticos y de régimen, y luego pues ya alimentos para lactantes y niños de corta edad, y después bebidas no alcohólicas y luego grasas comestibles. Bueno, luego, cuando se hace la distribución sobre el target al que van dirigidos los alimentos fortificados con ácido fólico, algo que yo creo que es muy llamativo es que solamente 5 de los 240 aproximadamente alimentos analizados tienen como target la mujer, la futura madre, y sin embargo es ese target, la mujer, la futura madre, para el que hay más evidencia de que cantidades superiores de ácido fólico pueden ser beneficiosas. Fíjense que la mayor parte es sin especificar, otros están alimentos que están adicionados con ácido fólico tienen como target el sobrepeso. Créanme, que yo conozca, el ácido fólico no tiene asociación con el sobrepeso, sería motivo de un buen premio de investigación científica, etcétera. Luego, en muchas ocasiones tampoco se sigue la evidencia científica por parte del mercado. Y otro punto que les decía, en Estados Unidos se ha sobrefortificado. En España, cuando hemos analizado pues diferentes lácteos, pues aquí tienen ustedes las barras azules, las barras azules más oscuras, el valor analizado en laboratorio, y aquí el valor declarado en el etiquetado. Si ustedes se fijan, en todos los casos es muy superior el valor encontrado en el análisis frente al declarado en el etiquetado. Lo mismo ocurre con los yogures, valor analizado, barra más clara, valor declarado. En los cereales otro tanto, ¿verdad? Barra más oscura, concentración de ácido fólico analizado, mismo producto, valor declarado. Y cuando ello lo llevamos a cómo se comportan, en este caso concreto, los cereales de desayuno en relación con las ingestas recomendadas en diferentes grupos de población española, desde 1 a 3 años hasta población adulta o en gestación o en gestación o en lactancia, pues fíjense, aquí tienen ustedes lo que cubriría el 100% de las ingestas recomendadas, una ración de cereales, 30 gramos, lo saben. Pues fíjense que, claro, en el grupo de los más pequeñajos,
para diferentes grupos de cereales, incluso algunos superan ampliamente las ingestas recomendadas. ¿De acuerdo? Cuando nos vamos a ver las ingestas máximas tolerables para esta vitamina, las ULs, pues nos encontramos que estos grupos de población infantil alcanzan claramente las ingestas máximas tolerables establecidas, que son 200 microgramos. Y sin embargo, pues son unos alimentos muy recomendables para aquellos grupos de población, como gestación o mujeres en edad fértil, porque si no, les va a ser imposible alcanzar las ingestas recomendadas que estamos marcando. Evaluación del riesgo-beneficio dependiendo del grupo de población. Bueno, esto es una simulación de diferentes estudios propios y de otros grupos hechos en humanos, y únicamente tiene la intención de mostrarles que lo que vamos conociendo hoy es que la ingesta de ácido fólico en cantidades muy elevadas, y lo mismo ocurre en modelos animales, se comporta de la misma manera que una deficiencia. ¿De acuerdo? Es una U inversa, tiene una forma de U inversa cuando tomamos ingestas excesivas de ácido fólico. La vitamina D, solamente les voy a mostrar esta diapositiva, pero tengan ustedes en mente que es claramente uno de los retos del futuro. Se nos plantea que una gran parte de la población es deficitaria en vitamina D, por un lado, y por otro lado, que ya no es suficiente con los niveles de vitamina D que hemos estado marcando para mantener unos niveles adecuados de salud ósea, sino que ya tenemos información, yo creo que bastante fiable, sobre todo el grupo de Viso Ferrari en Suiza, que nos indica que dosis muy elevadas, de hasta 20 veces las que estamos utilizando, tienen efecto positivo sobre el endpoint, que es que evitan fractura, que finalmente es lo que nos interesa, más allá de si tenemos unos buenos niveles de 25 de hidroxi vitamina D a partir de dieta o a partir de exposición solar. Riesgos de esas dosis tan elevadas las conocemos en niños, porque son muy clásicas, que ingestas elevadas de vitamina D pueden tener problemas, y las desconocemos en personas mayores. ¿Qué hacemos? Nos arriesgamos y lógicamente recomendamos, a lo mejor para tratar de prevenir fracturas, cantidades tan elevadas inyectadas de vitamina D acompañadas de alimentos fortificados, etcétera, o no. Bueno, pues esa es la gran discusión. Les he traído, para aquellos que estén interesados, este Nutrition Reviews, que habla pues efectivamente de las caras cambiantes, como tienen ustedes aquí, de la vitamina D. Y termino, pues yo creo que con esta sentencia de Paracelsus, que estarán de acuerdo: todos los alimentos, todas las cosas son veneno, y no hay nada que no tenga veneno, solamente la dosis permite realmente hablar de lo que es venenoso o no. Yo creo que esa es una muy sabia frase, como otras muchas, ¿verdad? Y que la evaluación riesgo-beneficio, como toda nutrición, también es una cuestión de equilibrio, que no nos debemos olvidar, que no debemos de minimalizar ni maximalizar en relación con los alimentos, grupos de alimentos, ni nutrientes, ni mucho menos, y por supuesto, pues que a pesar de todo, lo que yo creo que debemos tratar pues es de comer de mucho, poco de mucho, perdón, beber poco, pero bueno, ser saludables y ser felices. Muchas gracias. Nada más.